Sean bienvenidos una vez más. Pueden ir abriendo sus Biblias en Romanos capítulo 2, versículos 17 al 29. Aquí va a tratar sobre desmantelar la falsa seguridad que tenían los judíos, pensando que ellos eran salvos y que también podían alcanzar la salvación porque eran judíos. Pero Pablo va a decir que de ninguna manera. Para eso vamos a leer entonces, para comenzar, Romanos 2, versículos 19 al 29. Dice así: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este texto que vamos a exponer hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que sea de edificación para nosotros, Señor, que hemos creído, Señor, ya en tu Evangelio, que fue la única esperanza que actuó en nosotros para sacarnos del fariseísmo y del paganismo. Pero también te pido que actúes en aquellos que no son convertidos y que tal vez hoy están en una falsa seguridad, Señor, y que confían en que van a la iglesia o que leen la Biblia, pero su confianza no está en el Evangelio, que es lo único capaz de salvar, Señor. Te pedimos que esta predicación, por lo tanto, sea eficaz. En nombre de Cristo Jesús. Amén. En simples palabras, este texto que vamos a leer nos va a decir que ningún beneficio de Dios salva excepto el Evangelio que es de Dios. Es lo único que salva, transformando poderosamente el corazón de una persona. Lo único que puede transformar el corazón para poder cumplir los mandamientos, dicho sea de paso, de corazón, no por obligación, es el Evangelio. Así que considera la única fuente de salvación, hermanos, el Evangelio. Vimos anteriormente que los gentiles desechaban a Dios, ocultaban la verdad de Dios con mentiras, con injusticia. Pero ahora vamos a ver también, como estuvimos viendo ya la clase pasada, que ni los judíos escapan. Ellos también retienen la verdad con una hipocresía, con un falso religiosismo. Ni ellos escapan. El Evangelio nomás también va a ser poder de salvación para ellos también. Eso era el contexto de lo que estábamos hablando. Veamos cómo Pablo ya de hincapié ya apunta a los judíos. Dice versículo 17: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Versículo 17 del capítulo 2 de Romanos. He aquí tú. Vieron que Pablo ya enfoca. Antes estaba hablando, por así decirlo, de los morales, pero teniendo en mente ya que iba a
atacar a los judíos. Pero acá ya enfoca, aquí tú que tienes el sobrenombre de judío, ya enfoca de una manera específica a hablarles a los judíos. Pablo les conoce bien a los judíos. Pablo les conoce porque él es judío. Pero Pablo también conoce al fariseísmo porque él también era un fariseo. Pablo entonces quiere desmantelar, digamos, la falsa seguridad que ellos tenían. Pablo como que pone en un pizarrón toda la base de confianza que ellos tenían, que les hacía ser orgullosos. Y Pablo pone, por así decirlo, en el pizarrón para mostrarle, miren, esta base que ustedes tienen, que Dios les dio, pero ahora ustedes están siendo orgullosos por tener esa base que Dios les dio. Y va a exponerles así. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que ellos se den cuenta que no pueden salvarse por esos privilegios que Dios les dio. Ellos eran judíos que ya desde el Antiguo Testamento Dios estaba tratando con ellos como la nación de Israel. Y Dios le estaba tratando a ellos. Y ellos tenían la ley, la Biblia, el Antiguo Testamento. Ellos tenían el sacerdocio. Ellos podían, digamos, expiar los pecados porque un sacerdote venía año tras año. Moría un sacerdote, pero después venía otro nuevo sacerdote. Y ellos experimentaban todos esos privilegios de ser de la nación de Israel. Ellos tenían, dice, el sobrenombre de judío. Ellos eran de la nación de Israel, de la tribu de Judá. Por eso sale el nombre judío, algunos creen. Y ya tenían el sobrenombre, yo soy judío. Mardoqueo, vemos en Antiguo Testamento que dijo, yo soy judío. Y él orgullosamente lo dijo, porque sabía que era un gran privilegio ser judío. Pero él lo hacía de una buena manera. Aquí vamos a ver que Pablo está exponiendo que sí, ellos tienen el sobrenombre de judío, pero aprovechen correctamente eso. Ellos tenían el sobrenombre judío. Luego dice, te apoyas en la ley. Ellos se apoyaban en la ley. Ellos descansaban en la ley que Dios les entregó. Esa ley que también incluía métodos para expiar los pecados, para confesar los pecados al sacerdote, para dar una ofrenda. Esa ley incluía también el aspecto ceremonial, donde la nación era cuidada para que no se contaminase con naciones paganas. Esa ley también incluía los 10 mandamientos, que si vos seguís ibas a experimentar las bendiciones de vivir una vida moral. Esa ley era algo para ellos venerable, pero ellos descansaban en esa ley de una manera no correcta. Y luego dice, versículo 1, 17, digo, y te glorías en Dios. Encima ellos se gloriaban en Dios. Y eso era algo común. Hay muchos pasajes en Isaías que luego resumen, y ustedes se gloriarán en Dios por la salvación, en simples palabras. Y ellos se gloriaban en Dios, pues Dios estaba a favor de ellos. Entonces ellos también se gloriaban en Dios. Ahí vemos en el pizarrón. Versículo 18, otra característica de ellos. Dice, y conoces su voluntad. Ellos conocían qué era lo que Dios quería porque tenían los mandamientos en el Antiguo Testamento, lo que Dios quería que hagan. Ellos conocían la voluntad de Dios. Y luego sigue diciendo, versículo 18, dice, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Ellos iban también a donde se enseñaba los sábados y ahí eran catequizados, es en el idioma ahí lo tradujo así. Ellos aprendían acerca de lo que conviene y lo que no conviene al leer la ley, al escuchar la ley, al escuchar cuál era la interpretación de la ley. Pues los escribas también interpretaban la ley como es Esdras y ellos entonces podían aprobar lo que era mejor. Ellos podían discernir, esto es bueno, pero esto es mejor aún. ¿Por qué? Porque ellos eran instruidos acerca de la ley. Y luego versículo 19 dice, y confías en que eres guía de los ciegos. Ahora, Pablo empieza a detallar más la responsabilidad que ellos tenían debido a que tenían toda esa instrucción, tenían toda esa cultura, digamos,
de Dios. La responsabilidad de ellos era también ser de guía a los ciegos. Y ellos confiaban entonces que sí podían ser guías de los ciegos porque ellos sabían la ley. Ellos podían guiar a ciegos espirituales que no conocían las cosas bien de Dios y ellos les podían guiar. Pero ellos se volvían orgullosos debido a eso. Decían, yo soy guía de los ciegos. Y luego sigue diciendo, luz de los que están en tinieblas eran. Ellos ejercían su responsabilidad también y confiaban en esa responsabilidad, que como judío eran luz de los que están en tinieblas. Ellos pueden mostrar a Dios y hacer que el rostro de Dios resplandezca sobre otros. Así mostrarles a Dios y que estén en luz y no en tinieblas. Y ellos decían, nosotros tenemos un gran privilegio para los gentiles también. Pero ¿aprovecha eso? Luego, versículo 20 dice, instructor de los indoctos, de los que no conocen nada. Ellos le enseñaban de a poquito. Maestro de niños. Ellos emprendían, por así decirlo, el futuro. Emprendían en el futuro. Iban y enseñaban a niños, mira, vos tenés que ser así mejor. Se dedicaban y le enseñaban, aplicaban todo su conocimiento para que ese niño crezca de una mejor manera en las cosas de Dios, en el camino de Dios. Y luego sigue, que tienes también en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ellos tienen escrita la voluntad de Dios, la ley, y tienen ahí la forma ya de la ciencia, es decir, tienen el conocimiento de la verdad. La ciencia tiene que ver con el conocimiento de lo que es verdadero. Y también dice que tienen el conocimiento de la ciencia y la verdad tienen. La ley de la verdad, que es la verdad misma, las escrituras. No solo tienen el conocimiento de la verdad, sino tienen la verdad misma, para después seguir investigando más y obtener conocimientos. Ellos tenían la concretización en un libro de la voluntad de Dios. Ellos tenían el privilegio de tener, por así decirlo, a Dios acá, los otros no. Y luego empieza a exhortar Pablo. Versículo 21, parte A, dice, tú, otra vez, ahora como comenzó tú, ahora vuelve al 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Ahí está concluyendo todo lo otro, todo lo anterior, que ellos enseñaban a muchos. Enseñaban a los gentiles prácticamente y al mismo pueblo de ellos. Pero no te enseñas a ti mismo. Aquí ya empieza a hacerles razonar a ellos. Les expuso la verdad de la base de la autoconfianza de ellos, el orgullo de ellos ahí, debido a todo lo que ellos eran, debido a todos los privilegios que tenían. Les expuso y ahora les empieza a razonar. Ahora miren ustedes. Miren estos privilegios y ustedes ejercen esto, tienen responsabilidad. Pero ¿ustedes enseñan a ustedes mismos estos? ¿Pueden ustedes serse luz a ustedes mismos? ¿Puede su ceguera ser sacada y ahora ustedes serse luz? ¿Pueden ustedes corregirse a ustedes mismos? Acá empieza a mostrar la inconsistencia de lo que dicen con lo que hacen. Ahí empieza a proceder Pablo para mostrar que hay algo que está mal en ellos. Él quiere despertar de la ceguera y de la hipocresía de estos, que eran estos mismos los que juzgaban a los paganos que cometían cualquier clase de pecado, inmoralidad sexual, ladrón, aborrecedores de los padres, sin afecto natural, soberbios. Y ellos, vamos arriba, esos son todos corruptos, todos están condenados. Pero Pablo luego dice, tú que condenas a los otros y tú también lo haces, te estás condenando a ti mismo cuando condenas también. Pues tú también solo escuchas la ley, pero no sos hacedor de la ley. Tú en cambio también aprovechas muchas gracias de Dios, las misericordias de Dios, pero por tu corazón endurecido
atesoras ira para el día de la ira. Realmente rechazan al Dios que les dio esos privilegios de gracia y que todavía no les envía al infierno por la longanimidad y la paciencia, como estuvimos viendo en Romanos 2, versículos 4 por ahí. Pero ellos estaban ciegos a eso. Estaban siendo hipócritas, más que ciegos, más que siendo hipócritas, estaban siendo como los gentiles que con la mentira, con la injusticia, retenían la verdad de Dios y se basaban en lo que ellos experimentaron de parte de Dios. Yo soy judío, así como Pablo, que antes decía hebreos de hebreos, de la línea de Israel, de la tribu de Benjamín. Maestro de maestros. Pero ellos se basaban en eso, pero no en Dios. Ahí está el problema. Y de esa manera nunca se iban a salvar, pues solo el Evangelio les puede hacer salvar. Y esta actitud de ellos demuestra que ellos nunca van a poder salvarse por sí propios, porque ellos quieren retener la verdad con la religión. A lo mismo que los paganos retenían la verdad con la inmundicia, con el paganismo, hermanos. Entonces, estos aquí no aplican lo que dicen tener. No aplican lo que de Dios se les da. No aplican, no enseñan realmente a ellos mismos. Enseñan a los otros, son orgullosos. Le dicen a los paganos, vos no tenés que ser así, así, sos un corrupto, estás condenado. Pero ellos son corruptos también y hacen cualquier cosa. Y entonces ellos no se miran a ellos mismos. Entonces se condenan a sí mismos también. Versículo 21, que dice, parte B, dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Les vuelve a hacer razonar. Vos que enseñás que no hay que robar, ¿robas? Habían muchos ladrones también ahí. Y ladrones en cualquier tipo de sentido. Ladrones ya sea de objetos, pero ladrones también puede ser de un lugar en la familia, un lugar en la sociedad. Le robaba al otro, mentía y decía yo soy el que tengo que ocupar este lugar y le robaba al lugar. Hay muchos tipos de robos. ¿Hurtas tú? Examínate, razoná vos. Si estás robando de una manera o de otra. No te engañes. Tú, luego, versículo 22, que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Tú que dices, hay que obedecer la ley. Yo como judío sigo la ley y soy perfecto. Pero analiza un poco más. Tú que te jactas en la ley, a veces incumples la ley y así deshonras a Dios. Pensá un poco más. Yo te aseguro que estás también infringiendo la ley, Pablo le dice. Y ellos ya se iban a dar cuenta. Versículo 24 que dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por causa del mal testimonio de estos judíos, el nombre de Dios que está en la nación judía, por así decirlo, es blasfemado, es tachado, es embarrado delante de la sociedad gentil. Pues le están mostrando algo que Dios no es al paganismo, a los gentiles. Ellos que tenían que ser luz a los gentiles, bendición a todas las naciones, como ya Dios le prometió a Abraham que Israel iba a ser. Pero ellos, en vez de ser luz a las naciones, blasfeman el nombre de Dios en las naciones. Este texto, por eso dice cómo está escrito, dice en el 24, en el 25, en el 24, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Dónde estaba escrito esto, que el nombre de Dios es blasfemado? Estaba escrito en Isaías, hay un pasaje, y en Ezequiel. Pero el contexto era así, allí cuando se habla de esto.
se habla que cuando los judíos fueron cautivos por pecar y fueron llevados a Babilonia, todos los gentiles en Babilonia, ¿qué hacían? Estos judíos tienen a Dios como líder. Estos judíos que pecaron y ahora están aquí esclavos de nosotros, tienen a ese Dios. ¿Qué Dios? ¿Qué clase de Dios es entonces? Que ni les cuida, que mirá que son los pecadores, estos corruptos. De esa manera ahí luego dice, blasfeman el nombre de Dios delante de los gentiles. Y Pablo trae ese mismo texto que está en Isaías y en Ezequiel y los trae aquí al presente. Esto se puede aplicar también a la iglesia. ¿Por qué se debe disciplinar a personas que están en pecado abierto en la iglesia? ¿Por qué Dios manda, Jesús mismo manda disciplinar a esas personas? Pues blasfeman el nombre de la iglesia en otros lugares. Blasfeman principalmente el nombre de Dios en otros lugares. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Tiene que haber disciplina. Porque si no le disciplinan, toda la iglesia va a ser disciplinada. Todos van a estar en cómplice con ese. Quiere decir que esa iglesia ama más al pecado que a Dios. Aman más la indulgencia, que peque nomás. Que ese ahí que está durmiendo con la madrastra, que siga así, le vamos a perdonar. En la iglesia perdonamos todo, que siga en pecado. No, ahí está blasfemando el nombre de Dios. Hay de aquellos que blasfeman el nombre de Dios abiertamente. Y hay de la iglesia que cubre esos pecados. La iglesia toda va a ser castigada. Así como toda la familia de Acán murió cuando Acán robó algo. Y no quiso confesar ese pecado. Las cosas deben ser hechas con seriedad. Y por eso estos judíos estaban incumpliendo esto. Ellos que querían ser luz a las naciones, estaban cometiendo el peor de los pecados de hipocresía. Y el versículo 25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha. Es decir, la circuncisión era la señal, el signo que les hacían en el aparato reproductor masculino, que se le quitaba el prepucio, porque ahí se contaminaba, se le quitaba, y eso servía de señal, símbolo de que esa persona entró en el pacto de Dios, con el pueblo de Dios, entró en la asamblea de Dios. Es como el bautismo, que cuando uno se bautiza muestra de manera simbólica que entró en la iglesia local, en la iglesia de Dios. Pero ese símbolo es un símbolo. Si vos desobedeces, si no guardás la ley, ese símbolo no aprovecha de nada. ¿Cuántos bautizados van y viven una vida impía y ni están más en la iglesia? Pues en verdad dice, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, versículo 25, dice, tu circuncisión viene a ser como incircuncisión, es decir, no circuncidado realmente. No sirve de nada. Si estás viviendo como un impío, estás viviendo como alguien que está ajeno a la asamblea de Dios, ajeno al pacto de Dios con su pueblo. La circuncisión solamente era un sello, eso es lo que está queriendo decir. Y ahora vamos a ver cómo va a explicar más Pablo aquí. Va a entrar a, digamos, ahí, al néctar de la cuestión. Al contrario, si vos no obedeces, tu circuncisión se vuelve incircuncisión. Estás blasfemando, digamos, lo que Dios hizo en vos. Estás escupiendo la obra que se te dio en la gracia de Dios. Dios te hizo pertenecer al pueblo judío, donde tenías el privilegio de ver la ley, participar de la asamblea, participar de eso, pero vos blasfemás eso y pecás, eso te vuelve incircuncisión. Versículo 26 que dice, si pues el incircunciso
guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y aquí está haciendo una suposición, suponiendo que aún los gentiles, aún los paganos que no son circuncidados, pero si obedecen a Dios, ellos son mejores que personas en el pueblo de Dios que aún siendo circuncidados, pertenecientes al pacto externo, ellos no obedecen, son transgresores. Aún los gentiles, los paganos, son mejores y ellos obedecen. Versículo 27 dice: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Aquel que no es circuncidado físicamente, pero si obedece, le va a condenar a aquel que pertenece al pueblo judío. Y Pablo, digo porque Pablo llega al néctar de la cuestión, pues los judíos se basaban en que están en el pacto de Dios. Los judíos se basaban en que ellos eran circuncidados. De tal manera que hay un rabino que dijo, en épocas pasadas, de esa época por ahí, un rabino dijo: Abraham se sienta ante la puerta del infierno y no permite que ningún israelita circuncidado entre al infierno. Como que Abraham en la puerta del infierno ve a ver si hay alguien que está, circuncidado y dice: acá nunca vas a entrar, no te dejo, porque estás circuncidado. Salí del infierno. Ellos pensaban que por el solo hecho de ser circuncidado físicamente, por estar en el pueblo de Dios, nunca iba a ser condenado, nunca iba a ir al infierno. Pero esto Pablo les quiere sacar, esta falsa seguridad. No por una obra, no por un rito, no por estar en la asamblea de Dios. No vas a ir al infierno si no haces realmente de corazón, como vamos a ver, las cosas de Dios. Sino que es por pura hipocresía, por pura falsedad. Pablo dice: no, el incircunciso, el que no se circuncidó físicamente, y si cumple la ley, hipotéticamente, él te va a condenar a ti. Ese pagano a quien vos le llamás de perro, eso pasa, te va a condenar a ti, judío altanero, orgulloso, por así decirlo, le iba a decir. Porque tú no obedeces realmente. De labios honras a Dios, pero tu corazón está lejos de Dios. ¿Te vas al infierno? Sí, afirmativamente te vas. Nadie te protege de tu pecado. Te vas al infierno. Por estar en una asamblea de Dios, te vas igual al infierno. Jesús le decía a las personas: las rameras y los publicanos entran primero al reino de Dios. Y los judíos: yo sigo la ley. Esos no. Pues Dios vino a salvar a los enfermos, no a los sanos. Estos son los que van a reconocer que no son nada, que son los pecadores. Y ellos van primero al reino de Dios. Por eso Jesús comía con pecadores y publicanos. Y luego venían los fariseos: este come con inmundos. Y luego se lavaban las manos cuando entraban en un comercio gentil. Me voy a hacer inmundo, decía. Los últimos serán los primeros, también decía Jesús. Luego dice el versículo 28, explica más Pablo: pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿Vieron? No es judío realmente el que lo es por nacer en una línea de Abraham. Nosotros estuvimos viendo en Gálatas que dice que todos los que son de la fe son hijos de Abraham, son judíos espiritualmente. Todos los creyentes, los que son de la fe. Dice: no es judío, dice el versículo 28, el que lo es solamente exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Esa circuncisión que se hace externamente no es la verdadera circuncisión. Filipenses 2 o 3 por ahí dice: ustedes son la circuncisión
la espiritual, la verdadera. Pero la que es externa no es la verdadera circuncisión, la que se hace exteriormente en la carne. Y luego dice el versículo 29, parte A, sino que es judío el que lo es en lo interior, ese es el judío. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, con la E mayúscula, en otras versiones, y esa es la correcta, según creo yo y otros autores. Y no por medio de la letra, la ley. Voy a aclarar esto. Para Dios solo vale, hermanos, lo que es genuino, lo que sale de un corazón regenerado, un corazón circuncidado, un corazón espiritualmente transformado. Eso es lo único que Dios ve. Para Dios no vale la circuncisión y la incircuncisión, como dice Gálatas 5, sino una nueva creación lo que vale. Si tú estás hoy aquí en la iglesia y por estar en la iglesia pensás que sos creyente, estás engañado. Lo que a Dios le importa es si vos fuiste salvo. Escuchar la ley aquí no te va a salvar. Si no demostrás con tus actos que sos creyente, pues no son los oidores la ley los que son justificados, estuvo diciendo antes, sino los hacedores los que son justificados. Romanos 2, versículo, el 13 ahí. De nada te vale venir aquí a la iglesia, compartir con otros hermanos y pensar que te vas a salvar. Ese es el peor peligro. Inclusive a mayor luz, mayor condenación, dice las Escrituras. Más ciego te volvés, pues Dios vino a buscar a los enfermos, a los que no ven. De ellos Dios se compadece y les salva cuando ellos reconocen que no son nada. Pero los que ven, los que dicen que ven, no van a ver. Jesús le decía a los fariseos. Por eso yo soy muy serio cuando hablo de esto, pues es algo verdadero. Y esto pasa. Y hay muchos que engañados fueron ya al infierno y están allí quemándose en el infierno por basarse en que pertenecen a la iglesia, en que hicieron una buena obra, en que si fueron bautizados, en que fueron a Roma, al Vaticano y recibieron la bendición del Papa, en que se hicieron devotos del Gauchito Gil, en que se hicieron devotos de la Santa Muerte. Pero es una seguridad vana, que no sirve para nada. Al contrario, para Dios vale lo que sale del corazón regenerado, de un verdadero corazón que es judío ya, perteneciente al pueblo de Dios, la iglesia verdadera, la iglesia invisible se dice, que se va a hacer visible en el cielo. Aquí estamos en la iglesia local, pero en la iglesia local hay algunos que no son creyentes y otros que sí, pero en la iglesia invisible, la que no se ve, están todos los creyentes. Romanos 9 también dice que no todos los israelitas son verdaderos israelitas. Hay algunos que son israelitas verdaderamente y otros que no. Dios ya desde antes veía con los ojos espirituales a su pueblo. Dios ve el corazón y no la apariencia. No si naciste en una familia cristiana, no si fuiste a la iglesia desde niño, no si tuviste un arrepentimiento digamos, excepcional, yo dejé la droga, yo dejé esto y ahora estoy en la iglesia. Dios mira el corazón. Dios ve el corazón. La circuncisión del corazón es lo que importa. Como dice el versículo 29, exacto. No es judío el que lo es en lo exterior, el 29 luego dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es
la del corazón. Eso es lo que importa. La circuncisión del corazón, ¿qué es? Es el ser renovado, es el ser transformado, ese es un ser que ya no es más de piedra, sino de carne, es un corazón de carne. Esa es la circuncisión del corazón, es como un nacer de nuevo. ¿Y quién lo hace eso? ¿Cómo se nace de nuevo? Dios es el que te circuncida, Dios es el que con su mano te saca ese corazón corrupto, pecaminoso y te pone uno de carne. Es la circuncisión de Dios. Deuteronomio, en el Antiguo Testamento ya, Deuteronomio 30, versículo 6 dice: el Señor, tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor, tu Dios. La única manera de poder amar al Señor tu Dios es que Él te circuncide tu corazón corrupto, engañado y pecaminoso. Él tiene que circuncidar tu corazón. No podés por tus propias fuerzas hacerte un hombre nuevo. Tenés que nacer de nuevo, nacer de arriba. Juan 3. Jesús le dijo a un fariseo, a Nicodemos: es necesario nacer de nuevo. Nacer de espíritu y no de carne solamente. Colosenses 2 dice que la circuncisión no hecha a mano es la que tenemos nosotros los creyentes. La circuncisión no hecha a una mano nuestra. Y luego más adelante dice Colosenses 2 que es la circuncisión de Cristo la que vale. La que Él hizo en la cruz, porque ahí tiró tu cuerpo de carne, de pecado en la cruz. Fue cuando Cristo murió, cuando su cuerpo murió. Ahí también estaba muriendo tu naturaleza corrupta. Ahí estaba circuncidando tu corazón. Y ahora se te aplica a vos eso cuando creíste, por el poder del Espíritu Santo que te trae esa obra a tu vida. Hermanos, al fin y al cabo, la letra, es decir, la ley, como dice acá, vemos en el versículo 29, parte B, dice: y la circuncisión es la del corazón en espíritu, en E mayúscula dicen, no en la letra, en la ley. No podés circuncidar tu corazón por solo seguir la ley, porque sos un pecador, no podés seguir perfectamente la ley. Necesitas la circuncisión, que es por el Espíritu de Dios, que te hace renovar de nuevo. No podés por tus propios mandamientos ser salvo, nunca. Te lo digo yo, que yo nací en una familia cristiana, y vos también, si sos convertido, podés saber que ibas a la iglesia, ya sea católica o otro tipo de iglesia, o una iglesia sana, querías seguir los mandamientos, pero no podías vencer al pecado porque eras un incrédulo. Y no podías hasta que te convertiste por el poder del Espíritu que te mostró Cristo. Y ahí recién pudiste seguir la ley de Dios. Es por el Espíritu que te aplica el poder del Evangelio en tu vida. Pues ya sabemos que los gentiles no pueden salvarse. Y ahora vimos que tampoco los judíos, porque ellos solo muestran orgullo al recibir bendiciones de Dios. Y van peor, en peor, en peor, en peor. Solo el Evangelio les puede salvar con su poder, hermanos. El Espíritu te aplica, el Espíritu te da la convicción de pecado. Ahí está empezando, por así decirlo, a sacarte ese corazón. Ahí ya te sacó. Cuando en Juan 16 dice por ahí, o Juan 14, que el Espíritu te da convicción de pecado. Soy un pecador, he infringido la ley, no puedo seguir a Dios, soy un pecador, yo quiero ser salvo. Siento que estoy bajo la ira de Dios, no puedo. Ahí el Espíritu te está podando, te está, tocando ahí tu corazón. El Espíritu es el que te da convicción de pecado. Y cuando el Espíritu empieza a operar, créanme que no va a dejar a la mitad, sino que te va a hacer amar a Dios luego, porque es eficaz. Pues no es por la letra que se salva. No es por una parte el Espíritu y la otra parte yo. El Espíritu te salva, hermanos.
que te empieza ahí a mostrar tu pecado, te empieza a herir de una manera que solo Dios puede herir. Vemos a personas tan duras que una vez Dios que le hirió, es como que tuviera una herida que necesitaba que le curen. A mí me pasó. Y a los creyentes también. Solo Dios puede herir de esa manera. A Él sea la gloria. Y ojalá que hagan muchos aquí en Mercedes y en esta iglesia. Que te dé convicción que sos un pecador. Que necesitas de Dios. Pues vas a experimentar ahí que el pecado es muerte. El pecado es lo peor de lo peor, que te corrompe. En lo miserable de lo miserable. En la basura de la basura, en el estiércol. El pecado es muerte, es seco, no te trae paz, gozo, nada, es muerte, sequía. Ojalá que Dios hiera a muchos hoy, aquí y en otras iglesias donde se está predicando el Evangelio. Y esa es mi oración. Cada vez que veo personas, en iglesias principalmente, que están ahí, que fingen ser judíos, fingen ser creyentes, pero se nota que no aman a Dios para nada. Yo oro para que Dios hiera esos corazones de piedra. Y eso tiene que ser tu oración. Para que sean salvos genuinamente. Y no solo para que vengan a la iglesia. Y solo es el doctor, el Espíritu que puede hacer eso. Tú no puedes. Por eso Pablo mostraba la verdad. Pero al fin y al cabo, solo el poder del Evangelio, solo el Espíritu puede hacer obrar en los corazones. Hermanos, es nuestra tarea predicar el Evangelio y que el Espíritu se encargue de herir a esos corazones duros, hermanos. Jesús luego dijo hoy, el Espíritu es el que trae convicción de pecado, pero también es el Espíritu que te da convicción del juicio, de justicia, que el príncipe del mundo, el diablo, ya es juzgado ya. Cuando Cristo murió, Cristo ya dio el golpe definitivo al diablo y ya fue juzgado el diablo. El poder de la salvación ahí llegó a su esplendor y por esa causa hay salvación y el Espíritu aplica esa convicción de que la obra de Cristo fue perfecta. El Espíritu también aplica la salvación, el discernimiento de la obra de Cristo en la cruz, que es lo único que puede salvar. Cristo murió por mí. Yo no morí por mí mismo. Fue Cristo que tuvo que morir por mí. Y el Espíritu te da esa convicción y encontrás deleite en esa verdad, que de gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe ante Dios. Y todos estos judíos estaban gloriando, pero mal. No se gloriaban en la cruz de Cristo como el apóstol Pablo, sino se gloriaban en ellos mismos, que por pertenecer a una iglesia, que por hacer buenas obras van a alcanzar la salvación. Eso es robarle la gloria a Dios y ser un ladrón. Ellos que dicen que nos roban, les roban la gloria a Dios. El versículo 29, parte B, dice: la alabanza del cual, de aquel que ahora es hijo de Dios, de aquel que ahora tiene un corazón circuncidado, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Muchos judíos se alababan entre ellos mismos. Mira, Juan 5:44 dice: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, gloria entre ellos, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. La única, alabanza que uno tiene que fijarse es la alabanza de Dios, no la alabanza de otros hombres. Ahí entre ellos te dan la palmita: qué bueno que obraste acá, vos sos un capo, vos te mereces la salvación. Pero se olvidan de Dios, buscan la gloria entre los hombres y no la gloria de Dios, hermanos. Por lo tanto, para ir concluyendo, el único que puede salvar es Cristo, por medio de la obra de Cristo en la cruz, donde el Espíritu circuncida un corazón, lo hiere, pero también le cura con la obra, con la certeza de que la obra consumada es eficaz, para luego
Él estar consciente que la gloria se merece Dios y Dios es el que vindica a ese cristiano, porque ve a Cristo en ese cristiano. Y así Él le da la gloria a Cristo cuando te da la gloria a vos. Hermanos, solo por obra de Él, no por una obra nuestra. Los gentiles necesitan de un Salvador, los judíos también. Todo el mundo necesita de un Salvador, porque si no, ahí está el pizarrón de Pablo en las Escrituras como vimos. El pizarrón, títulos gentiles, otro pizarrón, títulos judíos. Traduciéndoles al presente, pizarrón, gente que está fuera de la iglesia, pizarrón, gente que está dentro de la iglesia, por así decirlo. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por esta predicación, Señor, que exalta la obra de Cristo en la cruz, que exalta el poder del Evangelio, que es capaz de herir aquel duro corazón que no quiere saber nada de Dios. Pero Dios puede, pues para Él no hay nada que sea imposible, Señor. Salvó al apóstol Pablo, el hebreo de hebreos, el circuncidado al 8º día de la tribu de Benjamín, el que tenía que gloriarse, era fariseos de fariseos, el que aumentaba en mejor de todos los alumnos, aumentaba en, digamos, intelectualismo, en etcétera. Dios salvó a ese inclusive que perseguía a la iglesia de Dios. Dios hirió de una manera, digamos, eficaz, que él tenía que buscar la cura. Si Dios pudo herir al apóstol Pablo para que se salve, para que vea su pecado que le lleva a la muerte, ¿cómo no va a herir a otra persona que está aquí para que alcance la salvación? ¿Cómo Dios no va a ser capaz de mostrarle lo horrible del pecado en que está viviendo una persona aquí hoy? Si lo hizo con el apóstol Pablo, Dios puede. Claro que sí. La mano de Dios no se ha cortado. Él es el mismo ayer y hoy y para siempre. Él es el mismo. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.